Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Hoy, por fortuna, comenzamos con una buena noticia. Les estamos hablando de la aparición con vida de Camila Ospina, la mujer que durante más de 40 horas estuvo en poder de delincuentes a bordo de 2 taxis. La secuestraron y le robaron una gruesa suma de dinero de sus cuentas en Bogotá. Sí, Alejandra, un caso que lleva no solo a revisar los controles y las medidas sobre este tipo de transporte, sino también a recordar las recomendaciones de seguridad y prevención que debemos tener al momento de tomar un taxi o un vehículo por aplicación. Eso sí, dejamos claro que la inmensa mayoría de taxistas y conductores de plataformas prestan un servicio honesto y seguro. Veamos la historia de Diana Ospina. Pasada la medianoche, el periodista Melquisedec Torres grabó cómo, en una patrulla de la policía, regresó a su casa en el occidente de Bogotá Diana Ospina, la mujer que estuvo secuestrada durante más de 40 horas en confusos hechos. Ay, Dios mío. Llegó la niña en la casa. Todo empezó cuando el domingo, pasada la medianoche, después de ir al cumpleaños de un amigo en una discoteca, Diana, que viste de chaqueta brillante, sale con una amiga a buscar su transporte. Se abrazan y la amiga de Diana toma su carro. Diana espera el suyo, pero su carro no llega. Entonces decide caminar unos metros hacia la otra calle. Allí toma otra decisión, abordar un taxi que estaba parado en la vía. La cámara deja ver cuando ella le toma una fotografía a la placa del carro. Se sube y emprende camino a su hogar. La siguiente cámara de seguridad es esta toma pasada a la 1 de la mañana. Es el barrio donde vive Diana. Aquí se ve pasar el automóvil de placas ESN 170 que había tomado y detrás, sin luces, un segundo taxi. Y Diana llegó a su casa. Antes de que se detenga el taxi, del carro sin luces se bajan 2 hombres. Abordan las puertas traseras del carro de Diana y esta queda atrapada en la mitad. En segundos, los carros arrancan y desaparecen en la esquina. Esta otra cámara deja ver a los 2 vehículos saliendo del barrio de Diana. Ante la desaparición de Diana, su familia enciende alarmas. Pudo enviar un mensaje de texto diciendo que iba a enviar las placas y después mandó un audio y dijo que ya estaba a 5 minutos de la casa, pero se le temblaba la voz. Se presume que fue víctima de un paseo millonario porque de sus cuentas bancarias se hacen varios retiros. La información que tenemos es que hay unos movimientos de cuentas bancarias desde ese mismo domingo, inclusive todavía hay unos movimientos del día de hoy intentando hacer unos movimientos, por eso estamos acá muy atentos con la Fiscalía y la Policía. Anoche, 40 horas después de haber salido de la discoteca, Diana llegó al CAI del Mirador en la vía que de Bogotá conduce a Choachí. La vía hacia Choachí. Pero a pie, iban solo que no. Sí, ahí está dejando. La joven le dijo a las autoridades que había sido secuestrada, que al parecer 2 grupos delincuenciales se la rotaron y que estuvo en una casa. Dijo que entrada la noche la llevaron hacia los cerros y allí la abandonaron en la vía. Oigan, gracias porque ustedes me prometieron que me iban a traer a mi amiga. Todos estos detalles en ese momento son materia de investigación. El dueño de los 2 taxis involucrados en el secuestro y robo a Diana Ospina se acercó a las autoridades y aseguró no estar involucrado en los hechos. El hombre entregó los datos de sus conductores, quienes son investigados por las autoridades. Estos 2 taxis son el foco de la investigación. El primero, que se ve aquí cuando lo abordó Diana Ospina en la madrugada del 22 de febrero, fue el que permitió destrabar varios interrogantes de los investigadores. Está adscrito a la empresa Transportes Arroba. Una vez difundida la imagen de la compañía, esta hizo la trazabilidad del carro certificando que efectivamente está registrado con ella y contactó a su dueño. El representante legal de esta compañía relata las medidas tomadas. Nos comunicamos, activamos los protocolos, nos comunicamos con el propietario ayer en la tarde. El propietario nos informa de que ya se presentó en la fiscalía. El vehículo se encuentra en poder del propietario. La fiscalía requirió ya al conductor nocturno que tenía el vehículo. Tengo entendido, según información del propietario, de que lo visitó la fiscalía en su domicilio. Solamente está involucrado
un taxi porque son dos, ¿solamente uno es de arroba o los dos? Correcto, el de placa CSN 170 es el que está vinculado a la empresa Transportes Arroba, Líneas AS. La investigación arroja que el hombre que se presentó a las autoridades también es propietario del segundo automotor involucrado. Sobre el taxi que llevó a Diana se conoce que fue vendido varias veces y ofertado en páginas de automotores, que al vehículo le impusieron 5 infracciones entre 2024 y 2025 a nombre de 3 conductores diferentes. La más reciente fue en junio del año pasado. Además, según la empresa a la que está vinculado, el propietario del vehículo no cumplió con la renovación de la tarjeta de operación en el mes de enero. Puntualmente el que estábamos hablando, la tarjeta de control no estaba activa para este mes. Sí tenían conductores designados y autorizados por el propietario, pero desde el mes de diciembre no han hecho refrendación de la tarjeta de control. ¿Su merced, y un taxi puede operar así, sin refrendar esa tarjeta? La responsabilidad de refrendación de la tarjeta de control es del propietario y el conductor. Entonces, el propietario es el que autoriza y designa al conductor de su vehículo. En este momento la policía hace la trazabilidad de los recorridos de los 2 vehículos involucrados. Un fiscal Gaula analiza los datos suministrados por el propietario de los 2 taxis, entre ellos y los conductores que los manejaban en la noche del sábado son los mismos que el dueño asegura haber contratado. De otro lado, se conoce que en el Gaula fue entrevistado el conductor que llevó a Diana Ospina, asegurando que no tiene nada que ver con el paseo millonario. Y mucha atención porque tenemos información importante sobre uno de los conductores presuntamente implicados en el robo y secuestro de Diana Ospina. Tatiana Sanabria, ¿de qué se trata? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, como lo mencionábamos, este hombre fue interrogado por las autoridades y aseguró no conocer sobre este plan delictivo. Es el conductor que conducía ese vehículo donde aborda Diana Ospina. Conocimos que tiene antecedentes por hurto calificado y agravado con lesiones personales y conocimos esa audiencia de judicialización del año 2024 donde llama la atención el modus operandi. Un ciudadano toma un servicio de aplicación de transporte y cuando estaba llegando al punto de destino en la calle Carrera Novena con calle 30 Sur, es abordado por 3 sujetos quienes con armas blancas lo intimidan y le roban sus pertenencias. En esa oportunidad, el hombre que hace algunas horas entregó una declaración ante las autoridades fue capturado y judicializado en la estación de policía Antonio Nariño. En este momento las autoridades hacen la trazabilidad sobre esos antecedentes que reposan sobre este joven de tan solo 21 años de edad y también sobre su presunto vínculo con este hecho delictivo de Diana Ospina. Estaremos atentos a esa diligencia, Tatiana, gracias. Entre tanto, nuestro compañero César Chaparro estuvo en el lugar donde apareció Diana Ospina y habló con los policías que la encontraron. César, ¿qué le dijeron los uniformados? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos justamente en esta vía donde pasadas las 9:30 de la noche, en un sector muy oscuro como es este sector, y llovía mucho, pues caminaba rumbo hacia Bogotá, por esta carretera Diana Ospina. Muchos vehículos que se movilizaban a esa hora, 9:30 de la noche, y que se dirigían especialmente hacia el Cerro de Guadalupe, como es conocido este sector turístico, pero que es muy solo a esa hora, pues alertaron a la policía sobre una mujer que a esa hora y con esa lluvia tan fuerte se estaba pues movilizando por este sector solitario. ¿Con qué alerta llega la gente a su calle? Ella manifiesta que sobre la vía la habían abandonado. Ella empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato pues nos dirigimos para el sitio a verificar qué encontrábamos en el sitio. El sitio es este. Descríbanos un poco cómo era ese sitio anoche, qué encontraron ustedes. Bueno, era una noche bastante lluviosa, sola por el sector. Al llegar acá no encontramos de pronto alguna evidencia o algún elemento de la señora. Casi a las 10 de la noche Diana Ospina llegó aquí justamente a este punto donde se encuentra el CAI Mirador de la Policía Nacional. Cuentan los testigos que ella inmediatamente ingresó al CAI y fue recibida por el comandante de este CAI, el intendente Rafael Wilches. Intendente, ¿cómo la recibe usted? ¿Cuál es su reacción? ¿Sabía de quién se trataba? En el momento no, en el momento pues era una femenina que estaba buscando ayuda, lo que hace es abrazarnos y decirnos que le ayudemos. ¿Y ustedes cómo reaccionan? Pues nosotros lo que hacemos es ayudarla, la abrazamos y le decimos que esté tranquila, que ya está con la Policía Nacional y buscamos mirar qué había pasado o qué información de pronto ella nos suministraba. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que se trata de la mujer que estaban buscando, que estaba desaparecida?
Cuando ella nos da el nombre de Diana Ospina, en ese momento pues ya sabemos que es una persona que habían secuestrado y pues estaba con nosotros, que estaba bien. ¿Usted cómo la ve físicamente en su vestuario? Se encuentra mojada, un poco sucia por el clima, pues la noche no estaba con bastante lluvia. ¿Se llegó con alguna pertenencia, su celular? No señor, no llegó con ninguna pertenencia. Intendente, muchas gracias. Inmediatamente se activa todo lo que tiene que ver con los protocolos, pero también vamos a hablar con el teniente coronel Jaime Rubiano, él es el comandante de la policía aquí en la zona. Coronel, buenas tardes. ¿Cómo la ve usted de ella? ¿Cómo la reciben? César, buenas tardes. Pues fue un momento muy emotivo y en ese momento pudimos establecer conexión en una llamada telefónica con su familia. En esa llamada, ¿qué le dijo ella a sus familiares? Que estaba segura en manos de la Policía Nacional, que ya estaba con nosotros, que estuvieran tranquilos y que pronto se iban a encontrar. No, coronel, muchas gracias. Pues inmediatamente, como cuenta el coronel, fue trasladada a su casa, allí se encuentra con su familia y en este momento pues las autoridades, tanto la policía como la fiscalía, están tras la pista y la búsqueda de los señalados secuestradores de Diana. César, gracias. Y después del secuestro y robo a Diana Ospina, surge nuevamente la pregunta sobre cómo tomar un taxi. Camila Olaya, ¿cuáles son? Surge justamente la pregunta sobre de qué manera tomar un taxi de manera segura en la ciudad. Por eso le consultamos a esta hora a Camila Olaya, que estuvo haciendo un recorrido justamente a propósito del tema y nos tiene a esta hora cuáles son las recomendaciones y quién garantiza la seguridad de los taxis. Camila. Alejandra, dentro de las recomendaciones, las empresas de transporte nos indican que lo importante es poder revisar e identificar sobre todo la tarjeta de propiedad del conductor, que debe estar visible al interior del vehículo, pero además indican que se debe reportar cualquier anomalía que se presente durante el servicio. Nos afirman además que actualmente hay un filtro y protocolos robustos en el sistema de transporte, pues los conductores deben entregar antecedentes judiciales, pero además se hace toda una revisión de comparendos y algunos vehículos ya cuentan con GPS. Sin embargo, son conscientes que el sistema de relevos es una oportunidad y un reto importante, pues muchos de los que manejan estos vehículos no son los mismos conductores que están inscritos en la base de datos. Ante este panorama, pues la seguridad se ha robustecido sobre todo aún más. Pero ¿cómo manejan sobre todo este sistema y qué más dicen? En el siguiente informe les contamos. Las empresas de taxis operan bajo un modelo de afiliación. El propietario del vehículo paga una cuota mensual y la compañía tiene parte del control administrativo. Hay que expedir una tarjeta de control con unos parámetros. Seguridad social, hay que mirar otra serie de asuntos, más o menos 17 documentos, dentro de los cuales se les pide una tarjeta de control al conductor elegido por el propietario. Yo quiero hacer claridad que las empresas no enganchamos ni somos empleadores de los conductores. Estos los escoge el propietario. De acuerdo a eso, nosotros le hacemos esa trazabilidad, esa revisión. En muchos casos, el taxi es entregado en arriendo diario a un conductor, quien paga una cuota con base en el producido del día. Allí es donde, según algunas denuncias, podrían presentarse fallas si no se reportan oportunamente los cambios de conductor ante la empresa. Ya varios hemos enviado toda la data, toda la base de datos nuestra de conductores y propietarios para que se le haga un análisis y saber en dónde estamos verdaderamente plantados con toda nuestra plantilla de conductores. Otras empresas aseguran que han fortalecido los controles internos para evitar que personas no autorizadas conduzcan los vehículos afiliados. Constantemente estamos verificando que el conductor sea el que está manejando el vehículo que nosotros tenemos. Para eso hay unos turnos y hay un personal capacitado para estar verificando si el conductor realmente está manejando ese vehículo, en qué horario lo está manejando, que no se exceda en algunos tipos de trabajo o en algún tiempo de trabajo y que tampoco se exceda en alguna violación del reglamento que tiene la empresa. Las compañías consultadas coinciden en que la responsabilidad es compartida entre empresa y propietario y entregan algunas recomendaciones a la hora de tomar un taxi seguro. Que el conductor tenga el tarjetón y lo tenga visible, ¿sí? Para que pues tenga más seguridad sobre el conductor que esté manejando el carro, que realmente mire que sí sea él. Mientras tanto, las autoridades insisten en reportar cualquier irregularidad ante la empresa o los canales oficiales de denuncia.
Mire, y a esta hora llueve fuerte en el sur de la ciudad. Nos encontramos precisamente en una de estas empresas de transporte que aplica sobre todo esos protocolos y estos filtros. Esta es Tax Colombia, y dentro de las recomendaciones, insistir nuevamente en que está verificar siempre la identidad del conductor y reportar cualquier anomalía que se registre en este servicio. Gracias, Camila, por el reporte, y cúbrase, por favor. 12:46, pues a propósito del debate sobre la seguridad en el transporte individual, habló con Noticias Caracol en vivo José Daniel López, presidente de Alianza IN. Es el gremio de las plataformas digitales, sobre los mecanismos de seguridad y el papel de la tecnología en este servicio. Y hay millones de ciudadanos en Colombia. Tuvimos 20.5 millones de cuentas de usuarios que utilizaron nuestros servicios con vehículo particular, y cerca de 6 millones de cuentas que utilizaron nuestros servicios con taxis, justamente porque la tecnología que traen las plataformas de movilidad generan mayor seguridad. Las empresas, por supuesto, varían en su oferta de seguridad, compiten a través de herramientas de seguridad, pero una plataforma le permite saber, por ejemplo, usted como usuario, quién lo va a llevar, cómo se llama, cuál es la placa del vehículo. Al conductor también le informa el nombre del usuario. En muchos casos hay procesos robustos previos para identificación, conocimiento de antecedentes, tanto de conductores como de usuarios. Plataformas de movilidad cuentan con botones de pánico, con la posibilidad de compartir trayectos en vivo, con la posibilidad de usted darle el PIN al conductor del servicio que toma a través de una plataforma para garantizar tanto la identidad de esta persona como su propia identidad. Opciones también que incluyen algunas plataformas del grabado, tanto en audio como en video. ¿Qué tanto filtro existe entre ese dueño del vehículo de taxi con el de las plataformas, por ejemplo, a la hora de contratar? Mira, yo no puedo hablar de cómo es el reclutamiento de quienes son propietarios de taxis y que operan de manera particular, porque, digamos, es una industria de la que yo no hago parte y que no conozco detalles. Lo que sí le puedo decir es que en las plataformas de movilidad hay mecanismos robustos para identificar a los conductores, basados en muchos casos en biometría facial, para asegurar que quien se identifica y se registra en la plataforma y va a prestar un servicio sea en efecto quien dice ser, lo propio con usuarios, en otros casos a través de mecanismos de verificación de identidad en 2 o 3 pasos. Entonces sí es común que cuando se utilizan plataformas digitales hay un proceso previo tanto de conocimiento del conductor a través de tecnologías de KYC, de conocer, digamos, al conductor, como también que se utilicen en determinados casos herramientas biométricas u otro tipo de herramientas de verificación de identidad para lo fundamental que se busca acá. Y es que en lo posible los servicios sean prestados por personas que no tengan en sus antecedentes señales o banderas rojas, pero al mismo tiempo que quien presta el servicio o quien lo toma también en la práctica sea quien dice ser, y eso termina garantizando trazabilidad para que en el evento en que haya un incidente delictivo en el marco de ese servicio, pues las autoridades también puedan proceder y llegar rápidamente a los responsables. 3 cosas que usted recomendaría esenciales a la hora de tomar un transporte público, un servicio de transporte público. No, lo primero, más allá de si estamos hablando de transporte público, de transporte privado, de transporte digital, es usar la tecnología para moverse por las ciudades. Incluso hay plataformas que ya han desarrollado herramientas específicas para personas mayores o para personas que no tienen la mayor, digamos, posibilidad o el mayor conocimiento de usar tecnología. Es eso. Usemos la tecnología que permite viajes más seguros. Segundo, exploremos las plataformas, exploremos la aplicación que tenemos en nuestro teléfono, porque generalmente tienen una serie de herramientas de seguridad que no terminan siendo conocidas y suficientemente utilizadas. Y tercero, verificar la identidad tanto de usuarios como de conductores a través de los mecanismos que la tecnología permite. Justamente los expertos insisten en que la tecnología puede ser una aliada clave para viajar más seguro en transporte público a través de aplicaciones, pero la pregunta es, ¿estamos usando de manera óptima estas herramientas? Una de las funciones disponibles es la verificación del viaje mediante un código PIN que confirma que el conductor asignado es el mismo que inicia el trayecto. Es sumamente importante, ya que con esto se disminuye el tema del riesgo de tomar
un vehículo equivocado. Es importante aclarar que varias de las plataformas que hoy en día tienen el proceso de verificación de PIN hacen un proceso de seguridad y biometría para que los conductores al momento en el que empiezan a trabajar sepan, o más bien la aplicación sepa que estos conductores son los que dicen ser. Ahí ya hay un primer proceso de seguridad. El segundo es que cuando usted tome este viaje le va a dar al conductor un código de verificación de 4 números en el cual usted puede verificar que sí es el conductor. También es posible autorizar la grabación de audio durante el recorrido y activar la opción de compartir la ubicación en tiempo real con familiares o contactos de confianza. Realmente el tema de la grabación de audio sirve para que si ocurre alguna eventualidad en cuanto a seguridad, el usuario o el conductor tenga la prueba de lo que ocurrió durante este viaje. Digamos que como tal el usuario o el conductor no tiene acceso a este audio, eso digamos que queda como una información cifrada por medio de las aplicaciones, la cual digamos puede ser usada luego por las autoridades. La aplicación incluye además un botón de alerta para conectar a autoridades en caso de emergencia y sistemas de monitoreo como RidCheck que detectan detenciones inesperadas o cambios inusuales en la ruta. Llevar la aplicación abierta para que usted pueda darle clic a ese botón para que, digamos, el teléfono como tal haga un llamado automático al 123 en caso de alguna eventualidad. Activar estas herramientas no toma más de unos segundos y puede marcar la diferencia para llegar sano y salvo a casa. La recomendación es revisar la configuración antes de iniciar cada trayecto. En Cali se han reforzado los requisitos para el registro de conductores de taxis. El gremio ha creado unas 7 aplicaciones para la seguridad de los pasajeros y cuenta con el apoyo de la policía. Valentina Gallego nos cuenta más sobre estas estrategias. Valentina. Hola, buenas tardes. Los saludo desde una de las pistas de taxis de la ciudad de Cali. Actualmente hay alrededor de 12.000 taxis en funcionamiento. Me encuentro con el director de la Mancha Amarilla, Johnny Rangel. ¿Cómo están haciendo ustedes con el tema del registro que garantice la seguridad de los usuarios, de todo aquel que coja un taxi? Bueno, primero que todo, rechazo total contra estos delincuentes que se disfrazan de taxistas. Nosotros los taxistas hemos implementado la tecnología. Las empresas de los taxis tienen una estructura física donde nosotros vamos con los documentos originales del vehículo y del conductor. Allá le sacan fotocopia a todos esos vehículos. Después nos dicen, posen para la foto de la selfie que va a aparecer en la aplicación. Después nos piden el equipo que vamos a trabajar o vamos a operar con esa aplicación e inmediatamente le registran allí, le bajan un código y ya nos lo entregan, pero es un verdadero filtro donde el usuario tiene la garantía 100%, 1000% de que cualquier irregularidad que se llegue a presentar es la empresa la que responde, no es ningún otro factor, sino la empresa. Aquí se le ha brindado siempre la seguridad a los usuarios y no hay un solo registro de que un ciudadano haya pedido un taxi por medio de una aplicación de empresa de taxi y se haya presentado alguna anomalía, no lo hay. Johnny, muchísimas gracias. También hay que decir que ahí aparecen también los datos del taxista y por eso las autoridades también están trabajando en una estrategia articuladamente con los taxistas para garantizar la seguridad. Ha sido dispuesto el plan doble vía. Garantizamos que su labor diaria no sea afectada por manos criminales en un trabajo articulado con la red de apoyo en la que actualmente se encuentran vinculados más de 1000 conductores de este servicio público. Los taxistas han optado por otras alternativas como la creación de WhatsApp y la comunicación por medio de radioteléfonos. En la aplicación, cuando el usuario lo toma, queda registrado el recorrido, la placa y la foto del conductor. Esto es en Cali. Vamos ahora a Barranquilla para conocer qué tipo de controles realizan las asociaciones o empresas de taxis para evitar que delincuentes o inescrupulosos ingresen al gremio de transporte a conducir uno de estos vehículos. Margarita Ariza, ¿qué dicen en la ciudad? Miren, hablamos con el presidente de Cincho Taxis, uno de los sindicatos de choferes de taxis más antiguos que tiene Barranquilla, y nos dice que desde hace ya algunos años están pidiendo que se cambien las reglas de juego, que actualmente para conseguir el tarjetón de uno de estos vehículos, para conducir uno de estos vehículos, lo que hace el propietario es que entrega los documentos de esta persona interesada. Igualmente los documentos del vehículo se insertan en una plataforma del área metropolitana y el mismo día expiden el tarjetón, que no hay ningún tipo de control, no se verifican los antecedentes judiciales. Exigimos que las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón
para un nuevo taxista cambie, que los antecedentes se pidan y que el tarjetón no se entregue inmediatamente, sino a los 2, 3, 4 días cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona. Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y de vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos. Bueno, pero también hay que indicar que hay empresas que por sus propios medios verifican, revisan los antecedentes judiciales de las personas interesadas en manejar de uno de estos vehículos para evitar precisamente que este sistema de transporte sea utilizado por los delincuentes para cometer todo tipo de fechorías. Eso en Barranquilla, Margarita, gracias. Ahora hablemos de Medellín, donde las empresas de taxis y las autoridades ejercen controles para evitar que delincuentes estén conduciendo este tipo de vehículos. Mariana Rodríguez nos cuenta más. Mariana. Son varias las estrategias que se adelantan en la ciudad de Medellín para vigilar y sobre todo reforzar esos controles de seguridad para poderle brindar este aspecto a los usuarios, en ese caso del servicio de taxi. Una de esas actividades son controles, son operativos conjuntos entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Movilidad para revisar minuciosamente el cumplimiento estricto de esos requisitos y papeles que deben presentar y mantener al día, en este caso los conductores del servicio de taxi. Hablamos con algunos de ellos justamente de esos requisitos, de lo que les piden a la hora de los operativos, y también con algunos usuarios para ver qué tan seguros se sienten de pedir y usar el transporte de taxi acá en la capital de Antioquia. Piden la tarjeta de operación, el pase, la tenomecánica y la tarjeta amarilla. Ahora no hay seguridad en ninguna parte. Uno no sabe con quién va. Y ese conductor no sabe uno quién es. Y a propósito, la principal recomendación que hacen las autoridades es: si usted va a tomar un servicio de taxi, hágalo en puntos como este. Miren, acopios de taxis oficiales que son vigilados y monitoreados constantemente por las autoridades acá en la capital del departamento de Antioquia. Colombia decide 2026, faltan 11 días, 19 horas y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Hoy los organismos de control respondieron a las críticas que en los últimos días ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre los resultados electorales y posibles fraudes en las elecciones. El mandatario los calificó de mentirosos, mientras el procurador general pidió respeto por las instituciones. La polémica por la transparencia en las elecciones deja duros pronunciamientos alrededor de los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, quien no solo descalificó el sistema electoral, sino al registrador, al contralor y al procurador, a quienes llamó mentirosos. Y fue precisamente el procurador quien más duro respondió a las afirmaciones del presidente. Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como lo hemos encontrado hasta ahora, algo que no diga que está bien, decimos que está bien. Pero con la orden de nosotros no va a jugar nadie. Por presidente que sea. Y porque fue el que me postuló a mí para la terna. Pero aquí tienen que respetar. Y tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Y no puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento. Hoy la defensora se sumó a las reacciones, no cuestionó las afirmaciones del mandatario, quien además asegura que en 2014 a su partido le quitaron 400.000 votos, sino que hizo un llamado a que cualquier denuncia se tramite como lo establecen las normas y los organismos electorales y penales en Colombia. Confiemos en que las instituciones tenemos la capacidad de resolver estas inquietudes de una manera que den tranquilidad sobre el proceso electoral que estamos adelantando, que lo cuidemos día a día y podamos llegar a confiar en los resultados. Los organismos de control tenemos un rol fundamental de poder recibir esas quejas, tramitarlas. Las autoridades de justicia también tendrán una función allí y vamos a estar muy alertas para poder cuidar el proceso democrático. Para la directora de la MOE, el país tiene garantías en su sistema electoral por la forma como está diseñado.
hay una primera garantía, es decir, unos jurados de votación que tienen que estar debidamente capacitados y con la información necesaria para llenar de manera adecuada los C14. Si uno piensa, y puede pasar, que ahí puede haber fraude porque se alteran los resultados electorales, claro que puede pasar, se pueden tener jurados corruptos, pero hay unos mecanismos, que es la segunda garantía, donde la suma de los votos tiene que coincidir con el número de personas que votaron. Precisamente para hablar de garantías electorales, mañana miércoles el registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio El Hach y el contralor general Carlos Hernán Rodríguez se reunirán en Bogotá a pocos días de las elecciones al Congreso de la República. Y los partidos políticos también se han pronunciado frente a las dudas que ha planteado el presidente Petro sobre el sistema electoral. Juan David Ríos, ¿qué dicen las colectividades? Mira, Alejandra, ¿qué le parece si iniciamos con el partido Mira, que en el 2014 el Consejo de Estado falló a su favor diciendo que sí se habían presentado irregularidades en el proceso electoral justamente de ese año y que le otorgó a este movimiento, a esta colectividad, nuevamente curules? Ellos, por supuesto, están pidiendo a la registraduría tener garantías en el proceso de auditoría. Por otro lado, el Pacto Histórico también se ha pronunciado al respecto. Están pidiendo conocer detalladamente cómo es ese proceso de auditoría y también el software que se está manejando. Hablamos, por supuesto, con los representantes de estas colectividades y esto fue lo que nos dijeron. Queremos hacer un llamado de atención para que se brinden las garantías, la seguridad, no solamente aquí en Colombia, sino en el exterior, especialmente en los consulados, donde van a estar 7 días las votaciones abiertas para que haya una garantía de no manipulación de los resultados en los escrutinios. Hemos denunciado los riesgos que sobre todo tienen que ver con la transparencia en la transmisión de la información por la ausencia todavía de un software que sea propiedad del Estado, como lo mandató el Consejo de Estado, en todos los componentes de la sistematización de la información. Pero también hemos consultado a otros partidos en donde confían ellos justamente en el proceso electoral que lleva años consolidándose en Colombia, que le ha dado incluso al presidente Gustavo Petro lo que es la presidencia, la alcaldía y también puestos en el Congreso de la República. Ellos lo que critican es justamente las garantías del gobierno nacional para este proceso electoral. Este sistema democrático, el que hoy critica a él, le ha permitido ser representante a la Cámara, ser senador de la República, ser alcalde de Bogotá y ser presidente de Colombia. Mucho cuidado porque lo que estamos sintiendo es que de pronto es él el que va a hacer un llamado a negarlo el resultado electoral y generar una fractura democrática. El partido de la U considera que la institucionalidad sí brinda las garantías de que se dé un debate electoral con total transparencia. Es infortunado para el sistema electoral las afirmaciones del señor presidente porque es él el primer llamado a garantizar que el proceso es transparente. Él es el primero. Y si no está conforme, debe mostrar las pruebas. Inaceptable la descalificación que el presidente Petro hace de la organización electoral. Eso demuestra dos cosas. Uno, el desprecio por la separación de poderes. Y dos, que presagia una derrota y se va a excusar en un supuesto fraude. No, presidente Petro, el pueblo colombiano ya tiene un veredicto. Hay amenazas contra la democracia, por supuesto. La supuesta paz total, que no es sino los amigos del gobierno apoderados de los territorios, los narcotraficantes y los mafiosos ejerciendo autoridad en el terreno, nos están impidiendo a la oposición hacer proselitismo, desarrollar una campaña. Esa es la amenaza, esa es la única. Mire, los partidos políticos también están pidiendo más garantías en materia de seguridad para que todos los candidatos de cualquier índole política puedan acceder a los diferentes territorios y hacer lo que les corresponde, lo que es justamente campañas para las elecciones. Juan David, entre tanto, más de 300 comisiones escrutadoras en todo el país realizan esta semana el ensayo general de lo que ocurrirá el próximo 8 de marzo cuando los jurados de votación cierren las urnas y empiece el conteo de votos. Juan Pablo Contreras nos cuenta cómo funcionará la revisión y verificación oficial de los resultados.
más cerrada. Este es el procedimiento que se realizará una y otra vez el próximo 8 de marzo. Para un total de 40 votos. Frente a las pantallas encendidas y formularios proyectados en gran formato, comienza la digitalización de los formularios E14. El proceso se realizará en los 104 municipios del país donde operan las comisiones escrutadoras encargadas de consolidar y verificar cada resultado. Todo empieza cuando llegan las bolsas selladas entregadas por los jurados de votación a la registraduría. Cada bolsa contiene los documentos oficiales de la mesa, se revisan los sellos, se constata su estado y solo entonces se abren. Una vez llega la bolsa cerrada, inmediatamente se procede a realizar el respectivo escrutinio de la mesa. De allí se extrae el formulario E14 de Claveros, que es el que se digitaliza y se expone en este visor, en esta pantalla que permite a todo el público verificar absolutamente los datos que en él se encuentran contenidos. En la sala, un juez de la República dicta en voz alta los resultados. Los números resuenan con precisión. Votos por candidato, votos en blanco, votos nulos. Al mismo tiempo, los funcionarios registran la información en el software de la registraduría. Cada cifra debe coincidir exactamente con la que aparece en el formulario físico. Candidato número 53, 30 votos, un total de 30 votos. Estas van a ser las pantallas que van a estar al frente de cada comisión escrutadora. De un lado estará esta planilla, este software que es el de la registraduría y el que usará la registraduría y el Consejo Nacional Electoral para declarar el resultado de las elecciones, y de otro lado estará digitalizado el formulario E14 que llegará a cada una de estas comisiones escrutadoras. La idea es que cada una de esas personas que están aquí en esta comisión vayan digitalizando estos datos, y estos datos tienen que coincidir con los del formulario E14. La consolidación se desarrollará en 3 etapas. Primero el escrutinio y las consultas, luego el de Senado y finalmente el de Cámara de Representantes. Cada fase cerrará solo cuando los datos hayan sido verificados. Además, todos los formularios digitalizados serán cargados en tiempo real en la página oficial de la registraduría para que cualquier ciudadano pueda consultarlos y contrastarlos. Pero lo más importante es que el avance que vaya teniendo cada una de las comisiones va a verse reflejada en unos visores públicos que todos los ciudadanos pueden observar para garantizar la transparencia y confianza del resultado del proceso electoral. Así, mesa a mesa, municipio a municipio, se consolidarán los resultados hasta obtener el total por puesto de votación por cada ciudad y por departamento en todo el país. Solo en Bogotá operarán 280 comisiones escrutadoras durante la jornada del 8 de marzo. Es un proceso técnico y minucioso, pero también el momento en que cada voto deja de ser papel y se convierte en un resultado oficial. ¿Qué son las listas abiertas y cómo se vota? Las listas abiertas son un mecanismo de votación en el que el ciudadano elige un partido y al mismo tiempo a un candidato específico. En el tarjetón, el votante marca el logo del partido y tacha el número del candidato de su preferencia. Si usted no marca el número del candidato, pero sí el logo del partido, los votos se contarán para la colectividad en general y no en un candidato específico. Hay listas abiertas y listas cerradas. No todas se votan igual. Hoy la misión de observación electoral expuso en Medellín el mapa de riesgos en Antioquia. El principal fenómeno que se está presentando es que grupos armados están coaccionando comunidades para alterar votaciones. La gobernación, por su parte, también denunció que los ilegales adelantan censos. Erika Zapata, ¿en qué subregiones se está presentando este fenómeno? Tatiana, muy buenas tardes. Este fenómeno está ocurriendo en el norte, en el nordeste y en el Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Hay que decir que aunque la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Policía del departamento de Antioquia y el Ejército Nacional garantizan toda la seguridad en el territorio, los criminales siempre quieren hacer de las suyas. Detrás de estos actos, de estos hechos, está el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de alias Calarcá. Además, dice la gobernación de Antioquia que de los 125 municipios de este departamento, 122 presentan diferentes riesgos electorales. A través de esta acta de alerta temprana electoral, la gobernación de Antioquia denuncia que grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de alias Calarcá estarían haciendo censos para coaccionar a habitantes de por lo menos 11 municipios del departamento para que voten por un candidato en específico en las próximas elecciones. Ellos pueden hacer dos cosas: obligar a que voten por determinado candidato o prohibir votar
Una de dos. Por eso es que estamos trabajando con la fuerza pública para que la fuerza pública nos garantice seguridad. Esta misma información maneja la misión de observación electoral MOE, el Ejército y la Policía Nacional. Los municipios donde se han detectado los censos son Briceño, Remedios, San Andrés de Cuerquia y Segovia. El departamento de Antioquia es un territorio muy grande, muy complejo y muy extenso en sí mismo, y hablamos, digamos, de una proporción bastante alta del censo electoral que podría estar afectado en este sentido. Alrededor del 12% del censo electoral está ubicado en sitios que ha detectado la MOE como con riesgo electoral, y la mayoría de ellos, desafortunadamente, en riesgo extremo. Antioquia es el tercer departamento de Colombia, según la MOE, con alto riesgo electoral por la presencia de grupos armados. La injerencia más fuerte a partir de los estudios del mapa de riesgo que hemos detectado en Antioquia es en 3 subregiones de manera particular. Hablamos de la subregión nordeste, norte y Bajo Cauca antioqueños. ¿Un grupo como tal, el que esté predominando en este momento con ET? La situación más compleja en el departamento de Antioquia es precisamente la coincidencia de actores armados. Es un riesgo, efectivamente, en el departamento de Antioquia hay presencia y disputa territorial. Recordemos que Antioquia es un departamento el cual es muy relevante a la hora de pensarse las elecciones. Elige 17 representantes a la Cámara, elige normalmente entre 10 a 15 senadores. La preocupación para la gobernación es que la fuerza pública se ha reducido en un 40% en este territorio. Una de la tarde, 26 minutos. Continúan las lluvias en Montería y la alerta roja en el embalse de Urrá. En la capital de Córdoba se activó un plan de recolección de residuos en los sectores donde ya comenzó a bajar el agua, en los puntos que sufrieron inundaciones. Y en zona rural, el proceso de descenso de las aguas ha sido mucho más lento. Johan Díaz, ¿en qué consiste ese plan? Hola Alejandra, buenas tardes. El plan consiste en tratar de volver a la normalidad a los lugares que ya comenzó a bajar el nivel de la inundación. Y por supuesto, muchas familias han llegado a sus casas y se han dado cuenta que prácticamente todo fue arrasado por cuenta de la inundación. Por eso se están formando algunas montañas de residuos que están siendo recolectadas a través de la empresa Urbacer y de un plan operativo que ha dispuesto la alcaldía de Montería, porque la idea es que las familias puedan retornar de forma segura. Es maquinaria, volquetas, operadores que están haciendo todo lo posible por recolectar cada uno de esos residuos para que las calles donde ya bajó el nivel de la inundación todo pueda volver a la normalidad. En zona rural de Montería todavía se sienten los estragos de las inundaciones. Cientos de familias no han podido regresar a sus hogares por el alto nivel de las aguas. Acá estamos muy asustados porque de pronto, como esto se presentó así de pronto el día sábado, que se nos vino esa agua en menos de 4 horas, ya estábamos con el agua aquí. Muchos perdieron sus casas, sus electrodomésticos, sus cosas, lo que pudimos sacar, estamos acá. Hay un albergue allá en el colegio. Mientras que en la zona urbana de Montería, en los sectores donde ya bajó la inundación, se activó un plan de recolección de residuos sin ser dañados. Así es, nosotros ahorita estamos atacando 2 comunas, la comuna 1 y la comuna 2, y la hemos dividido en 4 zonas, lo que es El Dorado, lo que es Vallejo, lo que es Rancho Grande, Níspero. Y nosotros lo que hacemos es intervenimos con nuestros equipos y estamos sacando aproximadamente entre 120 y 140 toneladas adicionales a lo que demanda la ciudad. A la fecha se han recolectado más de 1.000 toneladas de residuos. Sus enseres totalmente perdidos, las diferentes puertas, los closets, la cocina empotrada, las sillas, los muebles, las camas. Por eso te das cuenta la cantidad de residuos que se está generando y que el conjunto Urbacer se está recuperando diariamente. Ya llevamos 2 semanas donde hemos sacado una cantidad de toneladas de este material. Nosotros tenemos 2 ampliroles que es como ves acá, son estos carros que dejan estas cajas, dejamos estas cajas estacionarias que son de 23 yardas, llenamos con los mini cargadores y mientras va llenando, el carro hace la disposición final y deja otra caja desocupada. Entonces así tenemos mucha mayor eficiencia para hacer el cometido mucho más rápido. Esa es la intervención que se hace. Además de eso tenemos una volqueta doble troque que también con el mini cargador vamos llegando. En Montería sigue lloviendo y las autoridades continúan con la alerta roja para la cuenca del río Sinú. Mire, esas lluvias también se reportan en varias subregiones del departamento de Córdoba, por eso hay una vigilancia especial. Misma vigilancia que está sobre la cuenca del río Sinú, que está a mis espaldas, por la variación y el aumento de las lluvias que hay en la zona de arriba, donde está el embalse de Urrá en el municipio de Tierra Alta.
Johan, y continuamos allí en el Caribe, donde se espera la llegada de otro frente frío en las próximas horas. En esta zona del país ya se activaron los protocolos de prevención. Argemiro Pion, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes. Stephanie, buena tarde. Mire, a esta hora se sienten vientos fuertes aquí donde nosotros nos encontramos en Puerto Colombia. Esto es zona metropolitana de Barranquilla. Les quiero mostrar las condiciones en las que se encuentra el Mar Caribe en estos momentos, aunque dicen las autoridades que aún no se están sintiendo directamente los efectos de este nuevo frente frío. Sin embargo, se mantiene ya instalado el puesto de mando unificado, monitoreando permanentemente las condiciones meteorológicas de esta zona del país. Se han instalado banderas rojas en algunos puntos de las playas en todo el departamento del Atlántico. Hay restricciones de zarpe para embarcaciones menores y según lo que nos dicen desde la Dirección General Marítima, con este frente frío se esperan para las próximas horas vientos que pueden llegar hasta los 55 kilómetros por hora, con olas de altura de entre 2.5 y 3 metros de altura, por lo que las recomendaciones que les están entregando a los bañistas, a los pescadores, es que estén muy atentos a los boletines que está emitiendo permanentemente la Dirección General Marítima para saber qué está ocurriendo con este frente frío. Por el momento nos dicen las autoridades locales aquí en el municipio de Puerto Colombia que no hay cierre de playas, sin embargo se mantienen activados todos los protocolos de prevención. Hay que seguir las recomendaciones, Argemiro, y en una temporada que tradicionalmente sería seca para el país, regiones como el Caribe precisamente han enfrentado abundantes lluvias en lo que va del año. ¿Qué está pasando con el clima y qué se espera en los próximos días? Aquí les contamos. Uno de los fenómenos que, según el IDEAM, explica el aumento de las lluvias en el país son los frentes fríos. Estos se producen cuando masas de aire frío que descienden desde Norteamérica chocan con el aire cálido tropical, generando tormentas intensas. La entidad advierte que no es habitual que estos sistemas avancen tan al sur, hasta el Caribe colombiano. Sin embargo, en lo que va de 2026, varios frentes fríos han impactado al país y el IDEAM confirmó la llegada de un nuevo frente frío. Se está dirigiendo de norte a sur desde las costas de Estados Unidos. Él está bajando y en este momento se encuentra sobre Cuba. ¿Qué se espera en los próximos días? Estén presentes, sobre todo para martes y miércoles, donde las lluvias serán más importantes, sobre todo en horas de la tarde, noche y madrugada, donde tendremos lluvias, sobre todo en la parte norte de la región andina, lo que es Antioquia, Santander, sectores de Boyacá, igualmente también en la parte sur de la región Caribe, Córdoba, Sucre, sur de Bolívar. También se anticipa un impacto directo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lo que puede ocasionar fuertes vientos, mar de leva, particularmente entre el 24 y el 26 de febrero. Con corte al 23 de febrero, más de 115.000 familias han resultado afectadas y más de 22.000 viviendas presentaron daños. Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Sucre, La Guajira, Antioquia y Chocó. El IDEAM reporta 552 municipios en algún nivel de alerta por deslizamientos. De estos, 130 están en alerta roja, principalmente en Antioquia, Chocó y Santander. Una 34, mucha atención, un delicado hecho se presentó en Bogotá e involucra al alcalde del municipio de Ospina, en Nariño. Héctor Rojas nos tiene los detalles. Héctor, ¿qué pasó? Alejandra, mire, esto ocurrió en el barrio El Recuerdo, en la localidad de Teusaquillo. De acuerdo con información de la policía, 2 hombres habrían disparado en medio de un atraco al alcalde de Ospina, Nariño. Esa es la primera hipótesis que manejan las autoridades luego que el alcalde estuviera aquí en la ciudad de Bogotá para una reunión. Escuchen justamente lo que dice la policía. Producto de un forcejeo que se presenta con unos sujetos que al parecer intentaban hurtarlo. De inmediato es trasladado a un centro asistencial donde en estos momentos está recibiendo atención médica. La Policía Nacional ha desplegado todo un componente de investigación criminal e inteligencia para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
De acuerdo con información de algunos testigos, los dos sujetos que le dispararon al alcalde se movilizaban en una motocicleta de cilindraje 200. El alcalde a esta hora se encuentra en la Clínica Colombia recibiendo atención hospitalaria. Saludo especial para ustedes y para la audiencia. Bienvenidos a la Plaza de Noticias Caracol. Hoy desde Cali, la capital del Valle, con Ana Caro Quijano, candidata a la Cámara de Representantes por la coalición Ahora Colombia. Candidata, bienvenida. Entremos en materia. 3 propuestas bandera. La primera, Chao Estratos. ¿En qué consiste? Jonales, un saludo para usted. Muchísimas gracias por esta invitación a la audiencia. Chao Estratos tiene como propósito la eliminación de los estratos socioeconómicos en Colombia. No más seguir midiendo a la gente por el colegio donde estudió, por la familia que tiene y por el barrio en el que vive. Necesitamos medir a las personas por los ingresos reales. Básicamente, si gano más, paga. Y si gana menos, el Estado tiene que aportarle. Y eso no debe depender del barrio en el que usted vive. No podemos seguir estigmatizando a las personas por vivir en un barrio o diciendo que unas personas que viven en un barrio viven mejor o tienen una mejor calidad de vida. Hay una segunda propuesta y tiene que ver con las mujeres emprendedoras, con el apoyo hacia ellas. Sí, nosotras tenemos un propósito y es trabajar por los derechos de las mujeres y vamos a crear un fondo económico que se llama FONMujer. Ese fondo va a ayudar a las mujeres emprendedoras para tener recursos para sus emprendimientos. La idea es que ese fondo se cruce con el sistema de cuidado que tenemos en el país, que ya sabemos hoy que vale el 20% del Producto Interno Bruto de lo que tenemos en el país. Interesante. Y una última, escuelas cercanas para aquellos que adquieren su vivienda en lugares apartados del casco urbano. Jonales, ¿qué está pasando en el Valle del Cauca? En Cali, en Tuluá, en Buga, en Palmira, en Jamundí. Y es que estamos creciendo y eso está muy bien. Tenemos casas, tenemos apartamentos nuevos. Pero lo que no está pasando es que no tenemos educación cerca a esos espacios. No tenemos escuelas públicas. ¿Cómo puede ser posible que en Cali, en la zona de expansión, tengamos más de 80.000 familias sin una sola escuela pública? ¿Cómo puede ser posible que en Candelaria nos pase lo mismo? Creemos que el primero que tiene que dar ejemplo es el Estado. Y la educación es un derecho y nuestros niñas y niños no pueden quedar sin educación. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo a usted, muchísimas gracias. Quiero invitarles a que este 8 de marzo nos acompañen votando con el número 111 en la coalición Ahora Colombia, candidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. ¿Y cuál sería su ñapa? Mi ñapa es que tenemos talante para defender el Valle del Cauca. Bueno, es Ana Caro Quijano por la coalición Ahora Colombia, candidata a la Cámara de Representantes, que nos acompañó hoy en la Plaza de Noticias Caracol desde Cali. ¿Qué son las listas cerradas y cómo se vota? En las listas cerradas, el ciudadano vota únicamente por el partido, no por candidatos individuales. El votante marca solo el logo del partido y las curules se asignan según el orden previamente definido por la colectividad. Hay listas abiertas y listas cerradas. No todas se votan igual. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Empezamos en Estados Unidos, donde ya pasó la tormenta, pero quedó el caos. Varias ciudades de la zona nororiental intentan estabilizarse tras una nevada histórica que dejó a cientos de miles de ciudadanos sin electricidad, miles de vuelos cancelados y acumulaciones de más de 1 metro de nieve en algunas zonas. Temblorosa por los vientos de más de 90 kilómetros por hora, pero firme. La Estatua de la Libertad resistió los peores momentos de la tormenta, como quedó evidenciado en una de sus cámaras. Durante horas, la nieve no paró. Ya fuera en Nueva York, con sus sitios emblemáticos totalmente tapados. Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, alrededor de unos 9 estados, pero 7 donde hubo declaración de emergencia, quedaron cubiertos por una capa blanca de nieve. La tormenta hizo estragos que hoy se empezaron a evidenciar. Árboles que cayeron sobre casas, pero también postes de energía por culpa de los vientos sostenidos. Quedaron destruidos. Hoy amanecieron más de 400.000 usuarios sin energía por los embates de la tormenta, que también tiene a comunidades enteras con pala en mano, tratando de limpiar calles de decenas de centímetros de nieve. Lo mismo, autoridades en la Gran Manzana, que enfrentó su tormenta más fuerte en al menos una década, con cerca de 1 metro de nieve acumulada. Algunos residentes, no obstante, están cómodos.
Me gusta la nieve, pero esta vez es más líquida, así que es muy difícil caminar. No me gusta el tipo de nieve fangosa, me gusta la seca, como de algodón, pero está bien. Por eso salí de casa. Punto aparte ha sido la situación en terminales aéreas. El día de hoy se han cancelado más de 2.100 vuelos en el país, sumados a los 5.700 de ayer. El diario mexicano El Universal reveló hoy detalles inéditos sobre el lugar donde se escondía el narcotraficante alias El Mencho, dado de baja en una operación militar. La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció garantías de seguridad para los eventos del Mundial previstos en Guadalajara y aseguró que no existe ningún riesgo. Pocas horas después del operativo militar en el que se dio de baja al capo del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, más conocido como alias El Mencho, el periódico El Universal de México tuvo acceso al último refugio donde presuntamente se escondía el narco. En la vivienda se encontraron varias imágenes religiosas como un altar a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Charbel y además una carta fechada en enero de este año con el Salmo 91. El hombre sufría de insuficiencia renal, por lo que también hallaron bolsas con medicinas especiales para esta enfermedad. Tras la muerte del capo, se desató una ola de violencia por parte del cartel que generó gran preocupación en el mundo, pues Guadalajara es una de las sedes del Mundial de Fútbol de este año. Una portavoz de la FIFA le respondió a la agencia AFP que el organismo no desea dar comentarios sobre la seguridad por el momento, mientras que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió a las preguntas de una periodista sobre el tema durante su rueda de prensa matutina. Sobre ese tema, una última pregunta, presidenta. ¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Ninguno. Para intentar contener la furia y devolver la tranquilidad a la población, cerca de 10.000 militares fueron desplegados para acabar con la violencia del cartel Jalisco Nueva Generación y también en la zona y residencia donde fue abatido El Mencho. Un 24 de febrero, como hoy, pero de 2022, se inició lo que Vladimir Putin denominó como Operación Militar Especial para salvar vidas en el Donbass, es decir, la invasión rusa a Ucrania. Después de 4 años, el conflicto se ha transformado en una guerra de desgaste casi congelada. Veamos aquí. Rusia está ocupando cerca del 20% del territorio ucraniano, pero 1/3 de eso que vemos ahí en rosado ya estaba bajo control de las fuerzas rusas o prorrusas antes del 2022. Todo esto en el Donbass, sobre todo, en las provincias de Donetsk y Lugansk. Tras años de combates y de bombardeos, se desconoce con certeza el número de muertos. Según el último recuento de la ONU, en 2025, cerca de 15.000 civiles han muerto y 40.600 han sido heridos en Ucrania, aunque se cree que las cifras son mucho más altas. Por el lado ruso, la cifra de civiles muertos por los ataques ucranianos contra regiones fronterizas se estima solo en centenares. Del lado militar, de los soldados caídos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció a inicios de febrero la muerte de 55.000 militares desde 2022, pero hay decenas de miles de desaparecidos. Rusia guarda silencio sobre sus bajas, pero se calculan en más de 117.000, esto según el servicio ruso de la BBC y del medio ruso Mediazona, a falta de cifras oficiales. Pero el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos habla de hasta 325.000 soldados rusos muertos y entre 100.000 y 140.000 militares ucranianos que habrían caído desde 2022. La otra gran tragedia de esta guerra son los refugiados. Según la ONU, hay cerca de 6 millones de ucranianos en el extranjero. Y además, la destrucción material. Se calcula que reconstruir Ucrania puede costar más de 558.000 millones de dólares y tomar una década, según una evaluación del gobierno ucraniano, la Unión Europea, el Banco Mundial y la ONU. Entre tanto, en Ucrania, hoy se conmemoraron esos tristes 4 años.
Un día como hoy, los ucranianos se despertaron con el estruendo de los bombardeos, mismo sonido ensordecedor que no paran de escuchar desde hace 4 años. Son 4 años de guerra, pero también resistencia. Se fue el primer día de la guerra. Cuando me desperté el 24, ya sabía que estaba allí porque lo habíamos hablado de antemano. Lo extraño muchísimo. Cada aniversario marca una punzada de dolor y hoy no fue diferente ante un conflicto que cala en los huesos de grandes y pequeños. En varias partes del país hubo ceremonias conmemorativas. En Kiev, postales con los rostros de los caídos, y en Bucha, epicentro de una de las peores masacres de civiles, las ofrendas florales y solemnidad marcaron heridas aún abiertas. Y tras hablar ante el Parlamento Europeo, el presidente Zelensky recibió una ovación de pie. Thank you so much. Slava Ukraini. Más tarde, la jefa del bloque, Ursula von der Leyen, prometió un préstamo de 90.000 millones de euros, mientras los líderes del G7 ratificaron su respaldo a Zelensky, quien tuvo palabras para el presidente Trump. Solo viniendo a Ucrania y viendo con nuestros propios ojos nuestra vida y nuestra lucha, sintiendo a nuestro pueblo y la enormidad de este dolor, solo entonces se puede entender de qué se trata realmente esta guerra. Y un día después de dejar una ofrenda floral en la tumba de un soldado desconocido, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a su rival de intentar sabotear el proceso de paz. Están desesperados por destruir este proceso diplomático pacífico. Hay informes sobre sus intentos, o más bien intenciones, de utilizar algún tipo de componente nuclear. Moscú insiste en que no ha alcanzado todos sus objetivos y que no descansará hasta lograrlo. La operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia se mantiene abierta a lograr sus objetivos por medios políticos y diplomáticos, y se trabaja en esta dirección. La guerra tampoco perdona a los niños. Sobrevivir a misiles y drones ha supuesto convertir los refugios improvisados en hogar. Para otros, abandonar su patria. Son los horrores de una guerra para anexar territorios ucranianos que Moscú calculaba no duraría más de 4 días. 4 años después, los enfrentamientos siguen, igual que la esperanza de quienes un día salieron de casa y hoy ansían volver. En el sur de Florida se conmemoran hoy 30 años del derribo de 2 de las avionetas de Hermanos al Rescate, una organización que se dedicaba a salvar balseros que quedaban en alta mar tras huir de la isla. En Miami, frente al monumento en honor a los 4 pilotos que murieron, 3 de ellos ciudadanos cubano-americanos. Familiares y exiliados oraron por la libertad de Cuba e hicieron un llamado a la administración Trump para que Raúl Castro sea enjuiciado por ese hecho. También en Estados Unidos hay máxima expectativa por el discurso del Estado de la Unión que pronunciará ante el Congreso esta noche el presidente Donald Trump. Juan Camilo Merlano, ¿qué se espera de este discurso? Margarita, pues ya hemos preguntado aquí en la Casa Blanca por algunos detalles de ese discurso y lo que anticipan es que el presidente Donald Trump va a hacer énfasis primero en los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, pero que va a tocar cada uno de los campos o prioridades de su gobierno. En materia de política exterior va a reforzar su idea de paz a través de la fuerza, poniendo como ejemplo operativos como Operación Martillo de Medianoche, el cual fue contra las instalaciones nucleares de Irán, o también la Operación Resolución Absoluta, que fue la que dio con la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano. Pero también se espera que el presidente Trump hable sobre economía, particularmente sus aranceles, tras haber sufrido ese revés junto a la Corte Suprema, que recordemos los tumbó a finales de la semana pasada, aunque él ya emitió una nueva autoridad reviviendo esos aranceles del 10%. También se espera que hable, por ejemplo, de migración, que haya entre sus invitados personas que han sufrido la violencia por parte de inmigrantes indocumentados, así como también se espera que haya estadounidenses que hayan sido beneficiados por sus medidas económicas. Hasta ahora, uno de los nombres que han sido confirmados como invitados por parte de la Casa Blanca es el de Erika Kirk, quien es la viuda del antiguo líder conservador, del activista juvenil Charlie Kirk, quien, recordemos, fue asesinado en un campus universitario en Utah
el año pasado. Duración, el presidente Trump dijo que va a ser un discurso largo. Recordemos que el año pasado en su discurso ante el Pleno de Congreso se tomó alrededor de 1 hora y 40 minutos. Podría demorarse lo mismo en esta ocasión. El discurso arrancará a las 9 de la noche. Margarita. Juan Camilo, gracias. Estaremos pendientes de ese discurso. La presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie anunció que su familia ofrece hasta $1 millón por información que conduzca al rescate de su madre, de quien se desconoce el paradero desde hace ya 24 días. Con la voz entrecortada, Guthrie dijo en una publicación en Instagram que ella y sus hermanos aceptan que su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, podría ya estar muerta. Pero aún así, pidió a quien la tenga o sepa de su paradero que los contacte y ofreció la recompensa. Cada hora, cada minuto, segundo y cada larga noche ha sido una agonía desde entonces. He estado preocupada por ella, temiendo por ella, sufriéndola y sobre todo simplemente la he extrañado. Necesitamos que vuelva a casa. Por eso ofrecemos una recompensa familiar de hasta $1 millón por cualquier información que nos lleve a su recuperación. 2 de la tarde en punto. En otras noticias, Caracol del día, Colombia impuso hoy aranceles a Ecuador como respuesta a una medida similar que tomó ese país, argumentando falta de cooperación colombiana en la lucha contra la delincuencia en la zona de frontera. Henry González, ¿de cuánto es el arancel y cuáles productos resultarán afectados? Alejandra, buenas tardes. Hablamos del decreto 0170 del 20 de febrero de 2026 y que con su publicación en el Diario Oficial pasa de ser un anuncio o un proyecto a ser una norma en plena vigencia a partir de ahora. El decreto fija un arancel de 30% para 23 partidas arancelarias que corresponden a unos 70 productos ecuatorianos que importamos desde Colombia. Desde hoy llegarán al país más costosos por cuenta de ese impuesto de entrada. Cobija a productos agrícolas y alimentos como arroz, diferentes variedades de frijol, plátano y bananos, azúcar y cacao y diversas conservas y aceites de pescado. Insumos químicos como alcohol etílico, productos como insecticidas, fungicidas y desinfectantes, también minerales como bentonita, productos plásticos como sacos y bolsas, envases como bombonas, botellas y frascos y artículos similares. Otros productos industriales como papel y cartón y neumáticos de vehículo, calzado, impermeables y productos de tubería, de hierro y de acero. Esta medida es una respuesta de retaliación a la tasa de seguridad que impuso previamente el gobierno ecuatoriano a Colombia para igual número de partidas arancelarias de productos de nuestro país que le compran en Ecuador. El aumento de casos de sarampión en el mundo y el reciente reporte de un caso importado sospechoso en el país nos obligan a mantenernos informados y estar al día con las vacunas. Doctora Fernanda, buenas tardes. Sí, Ana, buenas tardes. Yo sé que muchos de ustedes nunca han visto a alguien con sarampión, ojalá nunca tengan que verlo o tampoco les ha dado, y eso es gracias a las vacunas. Seguimos siendo un país libre de sarampión. Sin embargo, lo que estamos viendo en muchos países, este repunte, es porque los niños no están recibiendo los esquemas completos, que en este caso son 2 dosis, o sencillamente los padres no lo creen necesario, por 1000 razones, muchas veces por desinformación. En todo caso, eso deja grietas para que el virus se propague y ojalá no olviden este dato. Una persona con sarampión puede contagiar hasta 18 personas más. Es muy, muy contagioso. Y digamos que eso no sería un problema si esto fuera solamente un brote en la piel y fiebre, pero no es así. El sarampión puede causar neumonía, ceguera, sordera, inflamación del cerebro e incluso la muerte. Por eso la importancia de la vacunación para estar protegidos frente a estas complicaciones. El mundo lleva más de 50 años vacunando contra el sarampión. Esta es una de las vacunas con mayor seguimiento en la historia. Y escuche, de todas las vacunas infantiles es la que más vidas ha salvado. Desde que la OMS lanzó el Programa Global de Inmunización en 1974, se estima que ha salvado cerca de 94 millones de vidas. De ahí la importancia de no bajar la guardia. Son 2 dosis. Se aplica a los 12 meses y a los 18 meses. Es una dosis que es intramuscular, usualmente aquí en el hombro. Es una vacuna, pues hay dolor local, hay algún poquito de inflamación, pero es muy segura, da una protección muy buena.
Si yo coloco la segunda dosis, los niños y niñas se van a garantizar que el 98% van a estar protegidos. Muchos recordarán que hasta el 2023 la segunda dosis de la vacuna de sarampión se ponía a los 5 años, pero eso cambió. Repito, ahora se aplica a los 18 meses. Por eso, si el niño o niña tiene la primera dosis del año y aún no le ha puesto la segunda, no importa que ahora tenga 2, 3, 4 años, acérquese a completar el esquema. No hay que esperar hasta los 5. Y ya con esas 2 dosis hay protección de por vida. Pero atentos, porque hay un grupo que requiere una dosis adicional y es el de los nacidos entre el 2009 y el 2020. O sea, que tienen hoy en día 6 años y adolescencia, 16, reciben una dosis adicional. Sobre todo los niños, sobre todo en esa edad, están más expuestos, tienen contacto con mucha gente, y porque lo que se ha visto en este momento es que la tendencia donde más casos hay en las edades son específicamente entre 10 y 19 años. Entonces, para garantizar esas edades y protegerlos a una futura exposición, reciben una dosis adicional. Sigamos, porque debido al riesgo, los viajeros menores de 1 año y los mayores que no tienen claridad sobre su esquema también deben vacunarse. Si van a viajar en Semana Santa o por el Mundial, las personas desde los 6 meses hasta los 59 años deberían tener una dosis de vacuna. Si no tienen antecedente vacunal, pues demostrable por carnet o por evidencia por laboratorio o por alguna manera que prueben que tienen o haber tenido la enfermedad. Entonces, estas personas deberían tener una dosis al menos 2 semanas antes de viajar. Finalmente, es importante aclarar quiénes no deberían vacunarse, como las embarazadas. Si yo tengo una enfermedad aguda, un cuadro febril, algo así agudo, pues yo no me puedo vacunar. O tengo una enfermedad, una inmunosupresión severa porque uso esteroides, dosis, o estoy inmunosuprimido por todo, o he recibido un trasplante, antes de 2 años no debería vacunarme. También hay otros grupos que deben vacunarse como medida de protección temporal. Es el caso de los menores de 6 a 11 meses de edad que viven en zonas de transmisión activa o brote. Dichas aplicaciones deben ser indicadas por las autoridades de salud. Otro grupo que requiere vacunación es el de los trabajadores de la salud, porque obviamente están más expuestos. 2 dosis y no saben sus antecedentes. Así que de todos depende no retroceder en un logro global. Esta es una vacuna que de verdad marcó un antes y un después. El sarampión causaba más de 2,5 millones de muertes anuales en el mundo, y esto ha bajado a menos de 100.000, es decir, una reducción del 96%. Que no quede dudas, salva vidas, no crean en mitos. En este caso, la desinformación nos puede causar mucho daño. Feliz tarde. Hernán Andrade es uno de los viejos políticos del país, 5 periodos en el Congreso, una pausa de 8 años y quiere volver. ¿Para qué? Flaquito, viejo no, experiencia. Me vi en un afiche y me puse y pensé, de la experiencia a la vejez hay un paso. Porque el país tiene dificultades superables, porque el país requiere de hombres como yo, con el favor de los colombianos, que tengan la experiencia, la sapiencia, la tranquilidad, todo lo que genera la experiencia por nuestro paso en el Congreso, porque todo ello significa tener capacidad de conciliar y tratar de concertar los grandes temas nacionales. Le vi 9 pilares en su plan, hablemos de uno, seguridad. Autoridad. Es que la autoridad es legitimidad, es transparencia, es ética, es lo que genera al conglomerado social. Me gusta más rescatar la autoridad en Colombia. Salud, estamos en crisis y por esta época los candidatos creen saberla todo. No, eso está inventado, está diagnosticado, aumentar los recursos. El modelo había que ajustarlo, cambiar para mejorar, no cambiar para acabar lo que ya existía. Así que tenemos que concertar las reformas y tenemos la capacidad de conciliación para hacerlo en el Congreso de Colombia. Me hablaba usted de deporte, también le va a meter la mano. Yo fui deportista competitivo y ni estuve en la Comisión Séptima ni lideré, pero vamos a liderar deporte femenino, vamos a liderarlo de club, vamos a liderarlo de escuelas de formación, vamos a trabajar por estímulos directos para el sector privado apoye el deporte colombiano. El tema del deporte es pilar en nuestra tarea legislativa. ¿Cómo convencer a sus electores, a la señora que lo está viendo en el campo, a la ama de casa, al joven estudiante, para que voten por usted? ¿Qué les dice? Que Andrade sabe hacer la tarea. Y a usted le consta, Luis Eduardo. Lideramos procesos, reelección presidencial, procesos de paz del presidente Santos, lideramos grandes temas nacionales y hay temas que hay que llegarle, que son los que le duelen al ciudadano. Por ejemplo, gota a gota.
El gota a gota hoy agobia a los colombianos. A esas pequeñas, grandes cosas que le duelen al colombiano y a los grandes temas nacionales, Hernán Andrade sabe de ello y va a tratar de concertar con todos los actores políticos. Hernán Andrade, del Partido Conservador, estuvo acá, en Plaza Caracol. A esta hora es noticia que el Ministerio de Trabajo ordenó el cierre de 4 áreas en la planta de la empresa Alpina, esto en Sopó, Cundinamarca. Según el ministerio, porque encontró riesgos altos para la seguridad de los trabajadores, puntualmente fugas en calderas de vapor, fallas en tanques de lavado y ambientes de trabajo con temperaturas altas, así como lugares que ponen en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores. Esto es un cierre temporal mientras se garantizan todas estas medidas de seguridad en la planta en estas 4 áreas. Por el momento, la empresa no se ha pronunciado. A esta hora es noticia en Boyacá el grave accidente de tránsito donde se vio involucrado un bus de servicio público mientras se movilizaba por el sector La Laguna entre los municipios de San José de Pare y Santana. Esto en límites con el departamento de Santander. Según las autoridades, en el vehículo se movilizaban 37 pasajeros, de los cuales 20 de estos debieron ser trasladados a centros médicos de la región para ser valorados. 4 de estos registran fracturas. Lamentablemente, 2 personas más perdieron la vida. Personal de tránsito y transporte de la policía de Boyacá hace presencia en el lugar para continuar con la investigación de este grave siniestro vial. A esta hora las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el hecho en el que resultó muerto uno de los vigilantes del complejo deportivo de la Caja de Compensación Familiar de Cesar Confacesar, ubicado en el noroccidente de Valledupar. Como se aprecia en las imágenes, el guarda de seguridad Jesús David Crespo de León se disponía a abrir la reja de acceso al parqueadero cuando de repente un automóvil que iba a ingresar a las instalaciones, en vez de frenar, acelera, tumbando la reja y arrollando al joven que, pese a ser auxiliado y trasladado a un centro asistencial, minutos después se confirmó su deceso. La principal hipótesis que manejan las autoridades, de acuerdo con las declaraciones de los ocupantes del vehículo, es que accidentalmente la persona que conducía pisó el acelerador en vez del freno. A esta hora, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas interviene en el cementerio de Cumario Bichada, donde hay 101 cuerpos no identificados correspondientes a personas desaparecidas. Durante 2 semanas se esperan recuperar 15 cuerpos, que se suman a otros 19 exhumados en intervenciones anteriores. Dadas las condiciones de los cuerpos, en el lugar se encuentra un equipo que aplicaría la técnica de tamizaje forense para orientar la identidad. Del mismo modo, la unidad invita a las personas que tengan familiares desaparecidos en ese territorio a contactarse con ellos. A esta hora es noticia en Caquetá la recompensa de hasta 80 millones de pesos que establecieron autoridades y familiares de un reconocido ingeniero que fue víctima de un atentado la noche anterior en el barrio La Inmaculada de Florencia. El profesional, identificado como Cristóbal Blois, resultó gravemente herido y hoy se recupera en un centro médico de la ciudad. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Sin embargo, pese a este y otros hechos de violencia que se han registrado en el último mes, el alcalde Marlon Monsalve afirmó que Florencia sigue siendo una de las ciudades más seguras del país. A esta hora es noticia las más de 100 toneladas de armamento que el Ejército Nacional desmilitarizó y le entregó a una empresa de acero en Boyacá para fundirlo. Son más de 15.000 fusiles que emplearon los soldados en la década de los 90 y principios del 2000, la época más dura del conflicto armado en Colombia. Todo este material de guerra fue desintegrado dentro de un proceso de depuración logística que hace el Ejército Nacional y ahora todo ese acero va a ser destinado a obras de infraestructura. 2 de la tarde, 33 minutos. Las autoridades en Cartagena informaron que lograron ubicar a los 2 señalados de agredir a una mujer durante un atraco cuando la víctima transitaba por la vía hacia el Cerro de la Popa. Uno de los presuntos responsables es menor de edad. Isaac Rivera nos cuenta qué más detalles se conocen. Isaac. Hola, buenas tardes. Los presuntos responsables de agredir a la mujer fueron ubicados después de un operativo que realizaron las autoridades en Cartagena. Los encontraron en zonas de difícil acceso y recordemos que por ellos la alcaldía estaba ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos. La policía, por su parte, dijo que van a reforzar las estrategias de seguridad en esa zona, porque recordemos que en la vía donde se registró este hecho es una zona bastante concurrida, es una zona turística porque conduce hacia el Cerro de la Popa.
Las autoridades reportaron que los dos hombres que aparecen en este video que registra la violenta agresión contra una mujer en Cartagena son alias Tirito y alias Douglas. En las imágenes se observa cómo alias Tirito intenta arrebatarle el bolso a la víctima mientras la agrede en plena vía pública, y alias Douglas es el hombre que maneja la motocicleta en la que se movilizaban. Alias Douglas y alias Tirito. Alias Douglas es un muchacho que son 17 años y alias Tirito, si no me equivoco, tiene unos 21 o 22 años. Uno de ellos, actor recurrente, lastimosamente hay que decirlo, es del sector de Loma Fresca. Ambos fueron ubicados y quedaron a disposición de la Fiscalía gracias a labores de inteligencia y al uso de herramientas tecnológicas que permitieron su localización. Lanzamos un dron nuevo que tenemos, que tiene cámara térmica, que puede ubicar a las personas estén donde estén. Después de la primera captura, se le envió un mensaje al segundo delincuente que estaba inmiscuido en este proceso y, dadas las circunstancias, él se entregó voluntariamente. Las autoridades buscan a la víctima porque todavía no hay una denuncia formal y eso es un requisito necesario para avanzar en las acciones judiciales. Ser ante la autoridad competente para que rinda una versión mayor y profundice en todo lo que fue observado en este video, que sirve como elemento material probatorio, pero sí es importante que esta mujer que llegue a cualquier unidad de policía. Afianzar el proceso de seguridad para mejorar los niveles de tranquilidad y los niveles de convivencia. Todos los días nos toca seguir haciendo la tarea. La policía aseguró que en ese sector hay servicio permanente y 3 patrullas. Desde la alcaldía indicaron que se están instalando alarmas comunitarias inteligentes en diferentes barrios y los turistas también tienen a disposición plataformas digitales como Civic para realizar denuncias. Docentes del sector público en Bogotá alertaron que en los últimos meses los niveles de preescolar han registrado una disminución en el número de estudiantes y traslados inesperados a otras entidades distritales, una situación que genera preocupación en las principales instituciones educativas de la capital. Los docentes de colegios públicos de Bogotá se dieron cita para alertar a las autoridades distritales y a los padres de familia. El preescolar en ese momento se encuentra siendo ofrecido como nivel educativo en entidades e instituciones que sustituyen el papel social de la escuela, el rol social de la escuela. ¿Qué hace Secretaría de Integración Social suplantando el papel de las maestras, principalmente que se han formado para atender a los niños y niñas del preescolar? Según la Asociación Distrital de Educadores, el cierre de los grados de primera infancia obedece a 2 factores puntuales. Por un lado, el traslado de estudiantes a centros de integración social y por el otro, la caída en la matrícula. Hay una baja de matrícula en la ciudad, claro, es un fenómeno demográfico, eso es verdad, pero también es cierto que hay un aumento de los jardines SDIS, de integración social o entidades privadas ofreciendo cupos en el preescolar. Dentro de las denuncias de los profesores está también el cierre de aulas especializadas, en las que trabajan cerca de 236 maestros. De estos niños, niñas y adolescentes tienen múltiples discapacidades y deben ser atendidos en aulas especializadas. El sindicato de docentes convocó un paro en colegios públicos este miércoles 25 de febrero. Sin embargo, la Secretaría de Educación rechazó la convocatoria y aseguró que los argumentos expuestos no son válidos. La suspensión de clases incrementa las brechas educativas y afecta la trayectoria de las y los estudiantes. Pero no se está desmontando los grados ni privatizando el servicio de jardín y prejardín. Por el contrario, se están consolidando, ampliando los horarios de atención y mejorando la calidad de la atención integral a la primera infancia. La convocatoria para recibir estudiantes en preescolar está abierta y esperan completar 10.000 cupos en jardines infantiles del distrito. Soy Marta Rázola y estoy en Plaza Caracol. Cartagena tuvo en esta temporada 2.600.000 visitantes en la temporada alta. No es posible que en esta ciudad todavía exista la pobreza absoluta. ¿Qué está pasando? Nuestros jóvenes están saliendo del colegio sin ningún tipo de preparación, sin nada que hacer porque no tienen oportunidades. Se van al microtráfico, a la drogadicción o se van simplemente a la prostitución.
Yo propongo que sus últimos 2 grados de colegio sean para que se preparen y trabajen, hacer una sinergia, un grupo con toda el área de turismo y que trabajemos en los últimos 2 grados escolares para enseñar turismo y enseñar un idioma diferente, puede ser el inglés. Y así cuando estos jóvenes se gradúen, vayan y hagan pasantías, tengan ingresos durante 2 años o 1 año para que luego puedan estudiar sus carreras. También quiero trabajar por la informalidad, que todas las personas que están en el turismo trabajando en informalidad tengan su seguridad social paga, porque trabajan 30, 40 años y van a su casa y no tienen pensión y ni siquiera tienen salud. Soy Marta Rázola, soy la número 1, 101 Cámara de Representantes Centro Democrático por el Departamento de Bolívar. Un gusto, soy Esteban, mejor conocido como el man de los análisis, y quiero ser su representante a la Cámara por Bogotá. Estamos hoy en Plaza Caracol presentando nuestras propuestas principales. Dentro de ellas está la lucha contra la corrupción. No queremos ver más corruptos en el Congreso y por esa razón queremos que no haya una prescripción contra los delitos de la administración pública. Esto que implica que no haya vencimiento de términos para quien se robe el presupuesto de los colombianos y que si lo hace responda con su propio patrimonio mediante la extinción de dominio de políticos corruptos y sus testaferros. Me siento nuevecito, 109 es mi número por el partido Alianza Verde, es mi primera aspiración y somos la única candidatura en Bogotá en este momento que está haciendo las cosas diferentes, sin trampas, sin mentiras, sin maquinarias y sin corrupción. El próximo 8 de marzo lo invito a que marque en Cámara de Representantes por Bogotá el logo del partido Alianza Verde y el número 109. Familiares de una joven atropellada por un vehículo fantasma en la carretera Armenia-Pereira piden ayuda para hallar al responsable de su muerte. La joven, que había participado en La Voz Kids en 2019, falleció junto a un compañero de trabajo. A Nicole Valeria Vargas Gómez el talento siempre la acompañó. Tenía 19 años, era estudiante de 5º semestre de negocios internacionales de la Universidad del Quindío y su pasión por el canto la había llevado a pisar varios escenarios, incluido el de La Voz Kids en 2019. Ganó concursos después de La Voz Kids, que fue su antesala a muchos sueños, a escenarios. Estuvo abriendo conciertos, estuvo a nivel nacional ganando muchos concursos. En este punto del kilómetro 2, en la vía que comunica Armenia con Pereira, se registró el fatal accidente en el que perdió la vida Nicole Vargas y su compañero William Paipa. Este fue el momento en que los compañeros dedicados a promocionar una marca de aguardiente fueron atropellados. Las víctimas iban a participar en un evento dentro de un establecimiento nocturno cuando fueron embestidas por una camioneta cuyo conductor siguió sin prestarles auxilio. Escuché un ruido pues bastante fuerte, salí a la vía a mirar qué había pasado y vi pues 2 personas extendidas en la carretera. Lo único que pude hacer fue con mi celular alumbrar a los carros para que bajaran la velocidad y ya esperar a que llegaran más personas a socorrer ahí el incidente. Él debía de parar, así que si esa persona tiene corazón, que se haga responsable de sus actos, que diga fui yo. Yo sé que nada nos va a devolver a Niquito, nada nos la va a devolver, pero nos va a dar paz. Noticias Caracol contactó a la policía en el Quindío para conocer los avances de la investigación. Sin embargo, no hubo respuesta. 2 de la tarde, 51 minutos. La nueva EPS en Popayán mantiene a un adulto mayor esperando por un traslado que puede salvarle la vida. A pesar de las tutelas interpuestas que han favorecido al hombre de 76 años, la EPS no da respuesta. Don Efraín Hidalgo tiene 76 años, 50 de ellos cotizando a su salud. Según su familia, jamás faltó a sus pagos. Por eso hoy ven con indignación cómo la nueva EPS le incumple y no le da respuesta a la necesidad que tiene de ser trasladado de un hospital de nivel 3 a uno de nivel 4 en donde puedan salvar su vida. Y pues lo que requiere mi papá fue cuestiones de nefrología, cuestiones de cardiología, medicina interna, medicina general, y todos estuvieron de acuerdo que sí o sí debe ir a un nivel superior en los cuales lo traten las situaciones cardíacas y las cuestiones renales, en este caso nefrología, porque sí está expuesto, como lo mencioné, totalmente a una muerte súbita. Don Efraín ingresó al Hospital San José de Popayán desde el 13 de noviembre del 2025, afectado por dolencias generadas por una enfermedad coronaria. En junta médica fue solicitado su traslado a la ciudad de Cali.
pero ni las acciones de tutela han logrado que la nueva EPS solucione el traslado. Ha venido desde ahí la serie de incumplimientos por parte de la nueva EPS, teniendo en cuenta que ellos ni siquiera se manifestaron en la contestación de la tutela. Desde su habitación en el Hospital San José, en donde dice ha sido bien atendido, don Efraín hace una solicitud. Requiero de manera urgente a la nueva EPS que se ponga al frente de mi caso. Si no se me hace esta intervención quirúrgica urgentemente, mi vida está en grave riesgo. La nueva EPS en Cauca, desde el mes de noviembre del 2025, no tiene gerente, lo que dificulta la respuesta efectiva a sus pacientes. Las ventas online en Colombia atraviesan uno de sus mejores momentos. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en 2025 alcanzaron cifras históricas y superaron los 145 billones de pesos. Cada día es más común encontrar compradores que prefieren pedir ropa, zapatos, celulares a través de los portales de comercio electrónico. Compro demasiado, de hecho. Me gusta más que nada la practicidad de que uno no tiene que andar saliendo, haciendo filas. Y lo rápido que ahorita en Colombia pues llegan los productos, más que nada. Me gusta porque es mucho más fácil, no me gusta mucho medirme la ropa y por cuestión de tiempo y aprovecha uno más descuentos. El boom de las compras online se refleja en los resultados. Durante 2025, las ventas alcanzaron los 145,4 billones de pesos. Creció 11% frente a los 130,9 billones de pesos del año anterior. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico explica por qué este crecimiento histórico. Esto es sinónimo de que ya cada vez más personas en el país están haciendo comercio electrónico, compran a través del canal digital. El 2024, que es la última observación que hay del DANE, la última medición, hay alrededor de 9 millones de personas en Colombia que ya están comprando online. De igual manera, se realizaron 684 millones de transacciones, un crecimiento del 19,9% frente a 2024. El tema de tecnología sigue siendo la categoría que más lidera, seguida de una categoría que nosotros llamamos otras de retail, donde aquí metemos todo lo relacionado con domicilios, compras en restaurantes, alimentos. En contraste, el ticket promedio de compra online en 2025 bajó, pasó de más de 330.000 pesos a 212.000 pesos, lo que refleja que aumentan las compras en volumen y que cada vez los colombianos compran por el e-commerce hasta las cosas de más bajo valor. Una falla en los sistemas como la ocurrida ayer en Bancolombia deja a muchas personas sin poder usar su dinero. Por eso averiguamos qué alternativas hay para que usted no quede varado. Manejar servicios financieros digitales es una herramienta que hoy día le facilita la vida a los colombianos, pero muchas veces también le juega una mala pasada, como cuando la plataforma falla y deja varados a los usuarios para mover su dinero. A toda hora está fallando, se cae la plataforma y no es difícil hacer la transacción. Por eso hay que tener siempre un plan B. Algunos ya tienen alternativas para poder sacar o transferir su dinero. Por lo general intento tener plata en otras cuentas, por si acaso, porque uno nunca sabe. Entonces mejor pues curarse en salud. Otras alternativas son hacer las transacciones mediante la página web de su banco o acudir a los canales físicos de su entidad financiera. Hay diferentes alternativas. Dentro de esas alternativas, pues uno puede hacer el uso de diferentes canales, como por ejemplo, el retiro por medio de cajeros automáticos, de oficinas físicas o también de corresponsales bancarios. Recuerde que ahora hay más facilidad para hacer transferencias gratuitas e inmediatas entre todas las entidades bancarias y fintech a través de los sistemas de pagos inmediatos Breve, creado por el Banco de la República y que beneficia tanto a personas como a negocios. Esto conlleva de alguna forma a que Breve se convierta en una de las alternativas más importantes de los medios digitales y de los medios de pago que hoy necesitan para las transacciones de estos micronegocios. Cuando la plataforma bancaria falle, trate de no insistir mucho en ingresar al sistema, ya que podría terminar bloqueando el acceso a sus productos. Del 21 de abril al 4 de mayo, Bogotá será el epicentro de la industria editorial con una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que este año tendrá como eje temático escucharnos es leernos. En la India, el silencio no solo es la ausencia del ruido, sino un camino hacia el autoconocimiento y la paz interior.
una idea que inspira la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, que este año, bajo el lema Escucharnos es leernos, tendrá a India como país invitado de honor, en una celebración de su riqueza cultural y literatura milenaria. Es que llega India como país invitado de honor por primera vez en la historia de la Filbo, y esto es muy significativo por lo que mencionas, porque además enlaza perfectamente con la temática de este año de nuestra feria, que es el silencio. Del 21 de abril al 4 de mayo, Corferias volverá a ser el gran punto de encuentro de la industria editorial y los lectores. La programación reunirá a destacadas voces nacionales e internacionales, entre ellas la de Gonzalo García Barcha, hijo del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El libro es la excusa perfecta para conversar sobre todos los temas que en algunos escenarios resultan tabú. Más de 200 actividades harán parte de la agenda cultural y, como ya es tradición, la Filbo también llegará a distintas regiones del país, ampliando el diálogo y acercando los libros a nuevos públicos. Filbo Ciudad y Filbo Región, que cada año se consolida más y nos permite llegar a esos otros públicos que no pueden venir a Bogotá a Corferias, sino que además les llevamos a los autores a esos escenarios. Porque leer es también escuchar, imaginar, reflexionar y encontrarnos en la voz del otro. La Filbo 2026 será una vez más ese espacio donde las historias se convierten en puentes que nos unen. A esta hora es noticia un grave hecho en la vía panamericana entre Popayán y Pasto, donde se registró el atraco a un carro de valores que dejó muerto al conductor de un camión. Fernando Rojas, ¿qué está pasando? Alejandra, muy buenas tardes. Pues mire, lo que está pasando es que hacia la 1:20 de la tarde en el sector conocido como Los Subos, en plena vía panamericana, un punto que pertenece a Piedrasentada, que también pertenece al municipio del Patía, pues fue asaltado un carro de valores que cubría la ruta entre El Bordo y Popayán. En el punto mencionado, hombres armados salieron y al parecer utilizando un explosivo lograron detener el carro de valores, generando un enfrentamiento después de la reacción precisamente de los guardas del carro de valores. En medio del cruce de disparos, un conductor de un camión habría sido impactado y falleció en el lugar de los hechos. Según las autoridades, los delincuentes lograron reducir a los guardas que custodiaban el camión de valores y se les habrían llevado el armamento y también 12 millones de pesos en monedas. Según la información que hemos conocido, los delincuentes no lograron llevarse todo el dinero debido a la reacción de la fuerza pública que los enfrentó durante algunos minutos y lograron hacer huir a los delincuentes. La policía ha manifestado que investiga las circunstancias en las que muere este conductor de camión. Gracias, Fernando, por el reporte. De 3 de la tarde, 20 minutos, un nuevo caso de feminicidio se presentó en Bogotá. Laura Valentina Lozano, de 23 años, fue presuntamente asesinada por su expareja en el norte de la capital. Hoy su familia y amigos la despidieron al tiempo que pidieron su justicia. Ella era Laura Valentina Lozano, de 21 años, quien tenía un futuro lleno de promesas. Estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Cervantes y era patinadora artística y formadora en Suba. Hoy su nombre se suma a la lista de mujeres asesinadas en un nuevo caso de feminicidio. Los hechos ocurrieron entre la noche del 20 de febrero y la madrugada del 21 en Cedritos, en el norte de Bogotá. Laura llegó al domicilio de su expareja a recoger a su mascota, una perrita que él estaría cuidando, y cuando bajó al animal, Laura subió de nuevo al apartamento porque había dejado su celular. Después de varios minutos, el conductor del carro en el que llegó la víctima escuchó que un hombre amenazaba con lanzarse por la ventana del apartamento, ubicado en el tercer piso en el que la estudiante había entrado. Lamentablemente, el individuo con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima y posteriormente pues incluso trata de mostrar o trata de quitarse la vida, pero pues efectivamente la Policía Nacional llega y podemos capturar a esta persona. Tras ser capturado por las autoridades, José David López Celis, presunto feminicida de Laura, fue dejado en libertad por decisión de un juez. Y mucha atención con un grave accidente de tránsito que involucra a 2 carros particulares que chocaron contra un bus intermunicipal. Se registró hace unos minutos en la autopista norte. Juan Andrés Beltrán en el lugar de los hechos. Juan, con los detalles.
Buenas tardes. Mire, pues ocurrió exactamente en la autopista norte con calle 187. El vehículo negro que ustedes ven allí es el segundo vehículo particular que pues causó o habría causado este choque. Lo que pasó según las autoridades es que un bus intermunicipal se detuvo en este punto. Luego detrás de él un vehículo de color rojo y posteriormente este vehículo que ustedes ven allí remolcado en este momento que chocó con los otros dos carros. El que llevó la peor parte, dicen las autoridades, fue el del vehículo rojo, que necesitó incluso el conductor la atención por parte de los bomberos de Bogotá, que intervinieron de inmediato. El conductor quedó atrapado y fue retirado inconsciente y ya fue trasladado a un centro asistencial. En este momento hace presencia, por supuesto, la policía de tránsito y las principales hipótesis de este accidente obedecen a que habría un exceso de velocidad y que seguramente el conductor del último vehículo que chocó con los otros dos pues no tomó la distancia prudente. Sin embargo, pues todo esto a esta hora es materia de investigación por parte de las autoridades. Y es hora de conocer que tendremos esta tarde Negocios Ditu, nuestro canal económico digital. Sebastián, hola. Hola Ana Milena, buenas tardes. Le cuento que en Negocios Ditu estaremos hablando del deterioro en el patrimonio de las EPS que hoy arroja un saldo negativo de casi 16 billones de pesos. Para ver este tema nos acompañará Ana María Vesga, la presidenta de ASEMI. También vamos a ampliar esa decisión del Ministerio de Trabajo de cerrar 4 áreas de la planta de Alpina en Sopó. También veremos esa respuesta que hace pocos minutos dio Alpina y para ello tendremos a Sandra Muñoz, vicepresidenta de Relaciones Laborales e Inspección. Y finalmente, a propósito de esos aranceles de 30% que Colombia aplicaría a Ecuador, vamos a analizar lo que viene para el país en esta disputa comercial con Oliva Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana. Esto y más en Negocios Ditu. Sebastián, gracias. De otro lado, les enseñamos también que tendremos en Noticias Caracol en Vivo nuestra señal digital. Luisa Polo, buena tarde. Alejandra, buenas tardes. Hoy estaremos ampliando y mirando qué está sucediendo en este momento donde se presentó este siniestro en la calle 87, esto en el norte de la capital del país. ¿Cómo está la situación? Tendremos reporte en vivo. También hablaremos de los efectos que deja la tormenta de nieve en Estados Unidos. Miles de vuelos cancelados y también zonas sin electricidad. Y hablaremos con un experto sobre la importancia de la vacunación contra el sarampión y resolveremos las dudas de todos nuestros usuarios. Esto es Noticias Caracol en Vivo para que se conecte. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado en Tierra de Gigantes para conocer a una joven que dejó su trabajo como ejecutiva de ventas para literalmente vender lo que considera su mayor atributo. Señoras y señores, con ustedes un rascacielos humano. A sus 27 años, Katie Walls sabe lo que es una entrada con altura. Y es que con sus 2 metros y 5 centímetros, esta joven británica ha tenido que aprender a lidiar con todo aquello que la limita. Y créanme que no es solo un tema de espacio en casa, también de espacio en el corazón de un hombre que se anime a invitarla a salir, sin importar cuántos centímetros de distancia los separe. Mientras ese hombre aparece, ella con humor y encanto ha aprendido a sacarle provecho al que considera su mayor atributo. Con cada video, Katie siente que se queda corta con su altura, de ahí que haya decidido compararse con estrellas de Hollywood para marcar la diferencia. Hace unos años dejó su trabajo como ejecutiva de ventas para dedicarse a crear contenido en las redes sociales, donde ya cuenta con más de 1,5 millones de seguidores. Un rascacielos humano, sin duda, que además de disfrutar la vida, factura. Y por estos días las redes sociales se han llenado de estos seres algo bizarros que muchos han creído son producto de la inteligencia artificial, pero no. Son tan reales como los labios rojos que los caracterizan.
Les hablo del pez murciélago de Galápagos, también conocido como el pez murciélago de labios rojos. Considerados malos nadadores y preferiblemente noctámbulos, estos seres pueden acabar con su encanto una vez se sienten amenazados. Habitantes del fondo marino que están listos para cautivar con su presencia en el océano de las redes. Definitivamente no siempre unos labios rojos serán los más seductores. Ahí les dejo el dato, mis queridas Ana, Mile y Aleja. Mientras tanto, las invito también a ustedes a disfrutar de las mejores historias en esta su casa Noticias Caracol. Hermosa tarde. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y antes de irnos, mucha atención, el ministro de Hacienda confirmó que hoy firmará el segundo decreto de emergencia económica. La medida será un impuesto al patrimonio para empresas con patrimonio superior a 10.400 millones de pesos. La tarifa será de 0,5% en general y subirá a 1,6% para sectores financiero y minero energético. Ese gravamen será pagado en 2 cuotas, en abril y mayo. Adicionalmente, el ministro Ávila reveló que están construyendo un acuerdo con los bancos para evitar las inversiones forzosas. A cambio, se concederían periodos de gracia hasta de 12 meses sin intereses y sin procesos jurídicos para los afectados por el invierno. Además, se buscará irrigar más crédito con tasas de interés más bajas para esos sectores y para la economía popular agrícola. Esto dijo. Presentado a través de Asobancaria unas iniciativas que consideramos válidas. Entre ellas han planteado la posibilidad de establecer una exoneración, un periodo de gracia hasta de 12 meses para todas las deudas que están en la zona afectada, en la zona de influencia. Con Noticia Económica terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde para todos.